Listo, vamos a comenzar con la prueba de biología del simulacro reto 2, primera sesión. La primera pregunta dice, observe la siguiente figura. Tenemos las patas de rana, pato y ornitorrinco. Las flechas de la figura muestran la membrana interdactilar que se encuentra en las extremidades de animales como ranas acuáticas, patos y ornitorrincos. Esta membrana es común en estos animales porque A. Evolucionaron al mismo tiempo, se desplazan en medios acuáticos, les sirve para agarrar la presa o descienden en un ancestro común cercano. La respuesta es la B. Las ranas, los patos y el ornitorrinco se conocen como palmípedos. Los palmípedos son animales que tienen los dedos rodeados por una membrana, como se puede ver en la imagen interdactilar. Y este tejido es flexible y resistente y varía su extensión dependiendo de la especie. Para lo que sirve en general, su función común es para mejorar el desplazamiento en medios acuáticos. Por eso la respuesta es la B. Para la pregunta 71 vamos a mirar el esquema. Es un experimento en el cual se sembraron diferentes plantas en soluciones que contenían diferentes nutrientes. Si se dan cuenta, la última imagen muestra la planta en un crecimiento saludable cuando tiene todos los nutrientes. En las otras vamos quitando algo. Por ejemplo, en esta primera solo tiene agua, luego sin nitrógeno, sin hierro, sin magnesio, sin fósforo. Es decir, estamos evaluando 5 nutrientes. La pregunta que puede responderse con base a estos resultados es... vamos a evaluar solo agua, entonces no hay crecimiento, sin nitrógeno poco crecimiento, hojas amarillas poco crecimiento, hojas amarillas, raíces y tallos débiles. Entonces, ¿cuál es el nivel mínimo de nutrientes en que una planta puede crecer? Para esto necesitaríamos evaluar diferentes niveles de cada uno de los nitrógenos, o sea, diferentes cantidades, y en este caso no lo estamos haciendo, entonces esta no es correcta. ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en la absorción de agua de las plantas? En este caso tendríamos que evaluar cuánta agua absorbe y no cuánto crece la planta, entonces esta pregunta no es la adecuada. ¿Cuál es el efecto del agua en la absorción de nutrientes de las plantas? En ese caso solamente evaluaríamos agua y los diferentes nutrientes, y en este caso no estamos haciendo esto, entonces la respuesta correcta es la D. ¿Cuál es el efecto de cada nutriente en el desarrollo de las plantas? Vamos con la 72. En la siguiente tabla se muestran algunas características que definen el nicho de dos especies que habitan en la selva. Entonces aquí vemos la fuente de alimento, el hábitat, horas al día en las que buscan el alimento. Entonces las dos especies cazan insectos, las dos especies viven en la copa de los árboles, sin embargo las horas en que buscan alimento difieren. Según la información de la tabla se puede afirmar que las especies 1 y 2 compiten por alimento y esto ocasiona que algunas de las dos especies se extingan. B no puede vivir en el mismo ecosistema porque al habitar solamente en las copas de los árboles no habrá espacio para las dos especies. C comen insectos, pero al buscarlos en diferentes horas del día pueden convivir en el mismo ecosistema. D son la misma especie porque tienen características de nichos similares como la fuente de alimento. En este caso hay que evaluar las horas del día en las que buscan alimento, por ende la respuesta correcta es comen insectos, pero como los buscan en diferentes horas del día, pues pueden convivir en el mismo ecosistema. Vamos a ver la pregunta 73. Un investigador evalúa el efecto de dos temperaturas sobre la producción de biocombustible en dos especies de algas, la especie X y la especie Y. Para evaluar el efecto, el investigador incubó varias veces la especie X a 24 grados y la especie Y a 37 grados, ambas durante 2 horas, y cuantificó la producción de biocombustible en cada caso. Eso está expresado aquí en estas dos tablas. Entonces tengo a temperatura de 24 grados y a temperatura de 37 grados. A 24 grados solo evalué la especie X y a 37 la especie Y. La pregunta es, ¿cuál debe ser el siguiente paso del investigador para comparar la producción de biocombustible de las especies X y Y en estas temperaturas? Pues ya viendo estas tablas podemos ver que lo que falta es la respuesta B, incubar la especie X a 37 grados y la especie Y a 24 grados, que es esto lo que faltaría acá. Vamos con la pregunta 74. La leishmaniasis es una enfermedad tropical cuyos síntomas característicos son úlceras cutáneas e inflamaciones del hígado y del vaso. Se transmite principalmente por la picadura de insectos hematófagos que inyectan en la víctima un protozoario del género Leishmania, aunque también puede transmitirse por transfusiones de sangre infectada o congénitamente. A partir de esta información sobre leishmaniasis, ¿cuál de las siguientes preguntas pueden resolverse en una investigación de ciencias naturales? A. ¿Qué políticas deben adoptarse para la asignación de recursos para el control de enfermedades?
B, porque se inflama el hígado y el vaso de las personas que han sido infectadas con leishmania. C, qué ideas y concepciones sobre el ciclo de vida de los insectos hematófagos tienen las culturas de los países afectados por leishmaniasis. Y D, cómo influye la presencia de leishmaniasis en el ingreso per cápita de los países de la región ecuatorial. Como estamos hablando en una pregunta en una investigación de ciencias naturales, la respuesta correcta sería la B. En el caso de la A es de tipo político, en el caso de la C es de tipo social y en el caso de la D es de tipo económico. Por eso la respuesta es la B. En la pregunta 75 dice, los estudiantes de un colegio elaboran un pluviómetro con el fin de conocer las variaciones mensuales de la lluvia en su municipio. Para fabricarlo, utilizan un embudo colector de radio conocido y un recipiente con divisiones volumétricas para almacenar el agua de lluvia colectada durante un tiempo conocido. Realizaron los dos modelos de este instrumento, los cuales se muestran a continuación. Con pluviómetros de esta característica, los estudiantes eran capaces de decir correctamente cuánta lluvia cayó en unidades de. Entonces vamos a ver que lo que cambia en el modelo 1 y en el modelo 2 son los embudos. El radio del embudo 2 es mucho mayor que el radio del embudo 1. Sin embargo, seguimos evaluando el tiempo y el volumen. Entonces, en este caso, la respuesta será volumen de agua por área y tiempo. ¿Por qué volumen de agua por área y tiempo? Precisamente porque el área de los dos embudos es diferente. Vamos con la 76. El dióxido de carbono se reconoce como el gas más importante junto al metano y los hidrofluorocarbonados en el calentamiento global. La actividad humana ha llevado al incremento de este gas en la atmósfera, aunque las plantas y las algas fijan este gas disminuyendo su concentración. Se determinó el aporte de CO2 en la atmósfera en 4 zonas y los resultados se presentan en la siguiente gráfica. Según los resultados anteriores, ¿a qué corresponde cada una de las zonas en la gráfica? Si se dan cuenta, la gráfica describe millones de toneladas de CO2 por año sobre zonas donde se tomaron las muestras. Para las primeras zonas estamos hablando de producción de toneladas altas, en el primer caso, y pues medias en el segundo caso. Y para la tercera y cuarta zona, ya no estamos produciendo, sino que nos vamos hacia abajo. Eso quiere decir que estamos consumiendo ese CO2. Eso quiere decir que, ya teniendo en cuenta que la actividad humana ha llevado al incremento de este gas en la atmósfera, podemos decir que la respuesta es la B. La zona 1 será la fábrica, donde se produce más CO2. La zona 2 será una zona rural, donde hay producción de CO2 debido a carros y otras cosas. La zona 3, el bosque, porque aquí ya nos aclaran en el enunciado que las plantas en el bosque fijan el CO2, es decir, lo consumen. Y en el cuarto caso hablaremos del océano. ¿Por qué? Porque las algas que están presentes en el océano también fijan este gas y disminuyen su concentración. Para la pregunta 77, los antibióticos son sustancias químicas que impiden el crecimiento de las bacterias. Por sus características, los antibióticos se utilizan para tratar infecciones. Sin embargo, algunos microorganismos pueden ser resistentes y transmitirlo a su descendencia. Una forma de evitar la resistencia a los antibióticos por parte de los organismos es: A. No utilizar antibióticos. B. Utilizar otros medicamentos regularmente. C. Seguir el tratamiento recomendado para el antibiótico. O D. Evitar el contacto con bacterias resistentes. La respuesta es la C. Si nosotros tomamos antibióticos e interrumpimos el tratamiento antes de tiempo, por sentirnos bien, esto hará que algunas bacterias sobrevivan y muten de tal forma que su descendencia sea resistente al antibiótico. Por eso siempre es recomendable seguir el tratamiento. Y eso quiere decir que hay que usarlo durante el tiempo que el médico lo recomiende. La pregunta 78. Los receptores sensoriales son parte del sistema nervioso de los animales y les permiten a estos percibir el ambiente. Se metió un ratón en un cuarto oscuro donde había un trozo de queso con olor agradable para el animal. ¿Cuáles fueron los receptores sensoriales que usó el ratón para llegar al queso? Aquí en este caso tenemos quimiorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y fotorreceptores. La respuesta es la A, quimiorreceptores. ¿Por qué? Porque como aquí hay un olor agradable para el animal, en este caso el quimiorreceptor que está en el olfato se va a activar. ¿Por qué? Por el olor agradable. Y el mecanorreceptor va a permitir que él, en respuesta al tacto, pueda guiarse hacia el queso. El termorreceptor no se activaría. ¿Por qué? Porque no hay cambio de temperatura. Y el fotorreceptor tampoco, porque en la pregunta nos están aclarando que el cuarto es oscuro. Vamos con la pregunta 79.
Este mapa representa el planeta Tierra en el periodo Triásico. En el dibujo, las X indican la distribución de una especie de reptil durante este periodo en el megacontinente Pangea, hace 250 millones de años aproximadamente. Recientemente se encontraron fósiles de este reptil en las costas de Brasil y el sur de África. Una explicación a estos hallazgos es que A. La especie de reptil migró luego de la separación de la Pangea desde África hasta llegar al sur de América. B. La especie de reptil ocupa el territorio que luego se separó para formar los continentes de Sudamérica y África. C. La especie de reptil se originó independientemente en Sudamérica y África después de la separación de la Pangea. D. La separación de la Pangea provocó la extinción de una especie de reptil en Sudamérica. Aquí la respuesta correcta sería: la especie de reptil ocupaba el territorio que luego se separó para formar los continentes de Sudamérica y África. Y eso lo podemos ver por las X que nos están marcando. Si se dan cuenta, está ocupando parte de lo que iba a ser África y parte de lo que iba a ser Sudamérica. Entonces, encontrarlos en las dos es porque antes de la separación pues ya ocupaba esos dos lugares. La 80. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que comienza a multiplicarse en la uretra y de allí se extiende a los órganos reproductores. Si una persona toca sus genitales infectados y por casualidad se toca los ojos, puede presentar una infección que conduce a la ceguera. ¿Cuál de los siguientes comportamientos evitará que un enfermo de gonorrea transmita esta bacteria a los ojos de sus familiares? A. Usar anteojos oscuros permanentemente. B. Lavarse las manos continuamente. C. No compartir los alimentos. D. Bañarse diariamente todo el cuerpo. Aquí la respuesta es lavarse las manos continuamente. Aunque nosotros intentáramos conscientemente evitar el tacto hacia los genitales, es normal que varias veces al día nos estemos tocando los genitales. En el caso de los hombres es un poco más común. Entonces, en este caso, para evitar infectar a otras personas o los ojos de otras personas, pues lo mejor es estarse lavando continuamente las manos. 81. Unos investigadores decidieron llevar a cabo un experimento para probar la hipótesis de que la temperatura del agua influye sobre la velocidad de desplazamiento de unas tortugas. La temperatura donde viven estas tortugas normalmente es 18 grados. Para llevar a cabo el experimento deciden medir el tiempo que tardan en recorrer una misma distancia a diferentes temperaturas. La tabla que les permite a los investigadores registrar la información para realizar un análisis confiable es: si miramos las tablas en general, todas evalúan los diferentes individuos en tiempo y temperatura. Sin embargo, el enunciado habla de resultados confiables. Para obtener resultados confiables debemos hacer los experimentos no una sino varias veces. En ese caso entonces ya descartaríamos la tabla A y la C. La B y la D nos permiten tener repeticiones y en ese caso los resultados serían más confiables. Sin embargo, la D es la correcta. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a poner aquí en este caso sería la temperatura, las diferentes temperaturas a las cuales estamos evaluando, y en respuesta estaría el tiempo. Entonces aquí en estos espacios iría el tiempo, mientras que acá cuando fuéramos a relacionar los resultados, pues ya no estaría la temperatura en relación con el tiempo. En este caso sí está bien relacionada. Vamos con el 82. Unos investigadores evaluaron las relaciones ecológicas de los insectos consumidores de néctar y una planta de interés comercial. Como resultado reportaron los datos de las siguientes gráficas. Entonces, si se dan cuenta, aquí vemos los individuos, o sea, la abundancia de insectos y los meses del año. Y aquí vemos el número de flores por planta y también la abundancia en meses del año. A partir de las gráficas, una de las relaciones que se puede proponer entre los insectos y la planta es que los insectos A. polinizan la planta, B. se alimentan de las hojas de la planta, C. dispersan los frutos de la planta y D. nutren la planta. La respuesta correcta es polinizan la planta. Cuando hay abundancia de insectos, también hay abundancia del número de flores en las plantas. No se alimentan de las hojas de la planta. Para que dispersen los frutos es muy difícil, los insectos son muy pequeños y pues la nutrición de la planta ya viene dada es por las raíces y no por los insectos. Vamos con el 83. Una muestra de agua de una región rural fue sometida a diferentes tipos de tratamiento para eliminar los contaminantes que pueden causar problemas de la salud en el ser humano. La siguiente tabla muestra el nivel de los diferentes contaminantes después de los tratamientos. Entonces aquí tenemos, los tratamientos y los diferentes contaminantes. La pregunta dice: a los habitantes de esta región se les recomendó hervir el agua que van a consumir. Esta recomendación les permitirá. Entonces, en este caso vamos a ver que lo que nos están preguntando es el tratamiento de hervir el agua. Y aquí vemos los resultados. Entonces, prevenir infecciones intestinales, prevenir la muerte por envenenamiento, eliminar los contaminantes del agua y contrarrestar la acción de químicos agrícolas.
Hervir el agua durante 5 minutos. Si miran, los sólidos en el agua se mantienen. Eso quiere decir que en este caso lo único que se elimina son las bacterias coliformes, porque los metales pesados también están en nivel alto y los químicos agrícolas también están en el nivel alto. Por ende, contrarrestar la acción de químicos agrícolas no se logra hirviendo el agua. Eliminar todos los contaminantes del agua, pues como vemos no se logra hirviendo el agua. Prevenir infecciones intestinales sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque las bacterias coliformes pues serían eliminadas hirviendo el agua. Vamos con la 84. La foto muestra al cronosaurio, un gran reptil marino que vivió desde mediados hasta finales del Cretáceo, hace unos 130 millones de años. Solo existen 2 fósiles casi completos en el mundo, uno en la cordillera central de Colombia y otro en Australia. Este fósil marino se encontró en las montañas de Colombia. ¿Por qué? A. Hace millones de años, Sudamérica estaba sumergida en un mar de aguas someras. B. Los fósiles fueron arrastrados hasta las montañas después de las grandes glaciaciones. Si miramos esta respuesta, como las grandes glaciaciones se dan más bien hacia los polos de la Tierra y Colombia está más bien hacia el Ecuador, pues esta respuesta no es probable. Estos animales fueron llevados a las montañas por el hombre primitivo. Esto tampoco es posible porque el hombre evolucionó mucho tiempo después de estos cronosaurios. Y la última, los reptiles marinos de ese periodo se adaptaron a las nuevas condiciones de la cordillera central. Si vemos, estos reptiles presentan aletas, por ende es muy difícil su transporte en tierra, entonces esta respuesta no es posible. Entonces la respuesta correcta es la A. Vamos con la 83. Una muestra de agua en una región rural fue sometida a diferentes tipos de tratamiento para eliminarlos. Me devolví. La respuesta correcta es la A. Vamos con la 85. Entre los años de 1845 y 1852, todos los cultivos de papa de la isla de Irlanda fueron destruidos por una enfermedad producida por un hongo. 2 factores contribuyeron a la alta dispersión de la enfermedad. El primero, en Irlanda se cultivaba únicamente una variedad de papa. Y segundo, los cultivos de papa se encontraban aislados del resto del mundo, por lo cual se reproducían únicamente entre sí. Desde un punto de vista genético, estos 2 factores contribuyeron a la dispersión de la enfermedad porque A. El genoma del hongo se incorporó rápidamente al ADN de la papa y la enfermedad se transmitió genéticamente. B. Se redujo la variabilidad genética de los cultivos de papa, haciéndolos susceptibles a la epidemia. C. Se ocasionó un aumento en el número de cromosomas de las papas cultivadas, haciéndolas susceptibles a la epidemia. Y D. Produjeron una alta variabilidad genética, generando plantas de papa muy diferentes entre sí y susceptibles a la epidemia. El hongo no puede, producir una alta variabilidad genética. Solo había una clase de papa, como se evidencia en el enunciado. Tampoco puede aumentar el número de cromosomas y no se incorpora al ADN de las papas. Entonces, como solo tenemos una única variedad de papa y esta se encuentra aislada, reproduciéndose entre sí, la variabilidad genética de la papa pues se disminuye y esto hace que sea más susceptibles a la epidemia. Entonces la respuesta es la B. Vamos con la 86. El alcohol es una sustancia que puede generar dependencia en las personas que lo consumen. Inhibe la producción de glóbulos blancos, generando un deterioro de las mucosas del sistema digestivo. Incrementa la actividad cardíaca y altera la acción de algunos neurotransmisores. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes alteraciones en la salud estaría relacionada con el consumo excesivo de alcohol? A. Ser propenso a contraer infecciones bacterianas o virales. B. Tener una baja producción de ácidos gástricos en el estómago. C. Reducir significativamente la presión arterial. O D. Aumentar el estado de alerta y la velocidad de los reflejos. En este caso la respuesta es la A, porque el enunciado nos dice que hay inhibición en la producción de glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos, que hacen parte del sistema inmune del cuerpo, son la defensa del cuerpo y combaten las infecciones tanto por bacterias, virus y hongos. Si yo inhibo la producción de estos, pues eso quiere decir que ya no tengo una barrera y pues es muy probable que yo pueda contraer infecciones bacterianas o virales. Vamos con el 87. ¿Cuál de los siguientes gráficos muestra correctamente la relación entre la temperatura ambiental y la temperatura corporal interna del ser humano? La respuesta es la A. Porque recordemos que a pesar de que haya cambios de temperaturas externos que se puedan dar en el ambiente, nosotros tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura. Entonces, así la temperatura exterior sea alta o baja, la temperatura corporal siempre se va a mantener a 37 grados. 88. En la figura se muestra la localización del gen que produce una proteína en humanos.
Cuando este gen muta, figura de la derecha, produce una proteína diferente de la proteína normal. Entonces aquí vemos el gen mutado. Lo que determina la proteína que produce el gen es A, su localización dentro del cromosoma, B, la secuencia de nucleótidos que posee, C, la configuración helicoidal del ADN, D, el cromosoma al que pertenece el gen. A pesar de que tenemos diferentes proteínas, pues la configuración helicoidal del ADN se mantiene. Su localización, como se puede ver en las dos figuras, dentro del cromosoma no cambia, entonces eso no puede ser, digamos, lo que determine si tenemos o no una proteína normal o mutada. Y el cromosoma al que pertenece el gen tampoco. Lo que sí vemos en la imagen, que les resalto acá, es que la secuencia de nucleótidos está cambiando. Entonces aquí inicialmente teníamos adenina, timina y aquí vamos a tener guanina, citosina. Esta secuencia de nucleótidos es lo que va a producir esa proteína mutada, ese cambio en esa secuencia de nucleótidos. Por tanto, la respuesta va a ser la B. Bueno, vamos con la pregunta 89. Un grupo de investigadores decidió llevar a cabo un experimento de campo para evaluar la evolución del mimetismo, comparando la adaptación en la colaboración de advertencia que poseen las ranas flecha venenosas y su mimética no venenosas. Para ello, construyeron dos tipos de ranas artificiales de plástico, una de la rana no venenosa y otra de la rana color café. La gráfica 1 muestra las cantidades de individuos en dos regiones y la gráfica 2 el número de ataques contra los dos tipos de ranas de plástico en ambas regiones. Al comparar estos resultados en las dos regiones se puede concluir que A. Los depredadores de ambas regiones reconocen la coloración de advertencia y no comen ranas venenosas. Bueno, como se puede ver acá, la rana café artificial, que es la venenosa, tiene un número alto de ataques, entonces esa respuesta no es correcta. B. Los depredadores de la región 1, donde prevalece la rana mimética, reconocen la coloración de advertencia y evitan comer las ranas de esa coloración. De nuevo, el número de ataques en la región 1 es alta para la rana venenosa, entonces esta no es correcta. Y C, el ataque a ranas con coloración de advertencia es bajo en las poblaciones de depredadores donde abundan las ranas flecha. La región 2, que es la región donde abunda la rana flecha venenosa, tiene un ataque alto. Eso quiere decir que esa respuesta no es correcta. La respuesta correcta es la D. La rana café es una fuente de alimento principal de los depredadores de ranas en ambas regiones. Vamos con la 90. Las sales solubles de plomo son tóxicas y se acumulan en los tejidos de los organismos que las ingieren con regularidad. En una red trófica, los efectos del plomo son más severos en los hombres y otros animales del mismo nivel trófico que en las plantas o los herbívoros. Esto sucede porque los herbívoros no excretan todo el plomo ingerido, sino que almacenan una parte de él en sus tejidos. Después, los carnívoros, los hombres y los otros animales carnívoros del mismo nivel trófico consumen a los herbívoros y pues como no se excretó todo ese plomo y nosotros consumimos pues mayor cantidad, tenemos una acumulación mayor. Vamos con la 91. Durante la fotosíntesis los estomas en las hojas permanecen abiertos el tiempo suficiente para captar dióxido de carbono, lo que a su vez genera una pérdida de agua por transpiración. Los espacios que deja el agua transpirada tienen que ocuparse nuevamente por moléculas de agua nuevas que ascienden a las hojas desde las raíces a través del xilema. Según esta información, se puede afirmar que los estomas son importantes en el proceso de nutrición de las plantas porque A. Permiten el flujo de savia elaborado a través del xilema. B. Son células especializadas en la absorción de sales minerales. C. Por ellos ingresan sales que se distribuyen a toda la planta a través del xilema. D. Cuando están abiertos permite que el agua suba con iones por la célula. La respuesta es la D. Al estar abiertos, pues hay una transpiración y aquí dice los espacios que deja el agua transpirada tienen que ocuparse nuevamente por moléculas de agua nuevas que ascienden a las hojas desde las raíces. Los nutrientes de las plantas entran a través de las raíces y son iones, entonces cuando están abiertos permiten que el agua suba con iones para las células. Vamos con la 92. Observa el siguiente modelo de flujo de la energía de un ecosistema. Según el modelo se puede concluir que este ecosistema es un sistema abierto porque, en este caso la respuesta correcta es la A. La energía fluye a través de los niveles tróficos. Si el ecosistema fuera un sistema cerrado, su energía se mantendría constante. Sin embargo, vemos que al ser un sistema abierto hay entradas y salidas de energía. Entonces aquí el sol está entrando, por aquí hay salida perdida por otros procesos metabólicos. Entonces, la característica de ese sistema abierto es esa energía que fluye a través de los sistemas o los niveles tróficos.
Y la última, la 93. Las abejas tienen un complejo sistema de 2 pares de alas unidos entre sí que se mueven al tiempo como se observa en el siguiente dibujo. Aquí vemos cómo está. La unión por los ganchos permite el movimiento simultáneo de las 2 alas. Para lograr el vuelo rápido, las abejas necesitan A, músculos para mover las alas, B, venas en las alas que les den rigidez, C, exoesqueleto articulado que permita flexibilidad durante el vuelo y D, hormonas para estimular el movimiento. En este caso, para lograr un vuelo rápido, las abejas necesitan músculos para poder mover las alas. Las alas aquí, en esta parte, no están musculadas. El músculo está aquí en esta parte inicial del ala y necesitamos esos músculos para poder mover las alas.